7 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este lunes 11 de diciembre, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues, expresar todo nuestro regocijo por haber participado en el día de ayer junto a todos nuestros compañeros de Radio Cadena Comercial y de Procomunicaciones en la fiesta de estas empresas, que es una tradición de las Navidades, y es el lugar de encuentro donde se resume toda una jornada de crecimiento en todos los sentidos, no solo de la empresa, sino de la gente que la integra, que en esta empresa es clave. Ese espíritu de convivencia que se da en esta fiesta de Radio Cadena Comercial y de Procomunicaciones es difícil de ver en cualquier otra actividad, porque entre las personas que estamos en estas empresas no hay diferencias de ninguna clase. Cada una de nosotros cumple su rol, pero todos somos importantes, todos somos determinantes para que las cosas salgan bien, y así, con ese respeto y esa admiración, nos tratamos. Muchas gracias a don Antonio Espaillat, el presidente de estas empresas, y a Montserrat de Espaillat, porque la verdad es que siempre se esmeran para que cada entrega sea un acontecimiento distinto, donde se exprese la alegría, donde se expresen los sentimientos, y una buena parte de muchas cosas que se hacen en el año en esta empresa, pues se reservan para compartirlas con todo el personal en estos reconocimientos, donde prácticamente todo el que acude, pues sale premiado, reconocido, indiscutiblemente que es una gran actividad. Así es que muchas gracias. Nosotros estuvimos un rato en esta actividad por razones de los compromisos que uno tiene y a los que uno está esclavizado, pues no pude permanecer todo el tiempo que me habría gustado. De hecho, me fui pensando en ese almuerzo que vi ahí, y me soñé con él, porque me soñé con ese almuerzo que vi ahí, que lamentablemente el tiempo no me permitía esperar, porque tengo compromisos los domingos en la televisión. Entonces hay que descansar un poco para poder
cumplir también. Así es que nuestras congratulaciones. Y quiero aprovechar también para felicitar a la Escuela de Tripulantes para Viajes Especiales. El pasado viernes fue la graduación de 110 tripulantes de cabina, lo que la gente llama popularmente azafatas, que no sé entonces cómo se le llamará cuando son hombres los tripulantes de cabina, porque no son azafatos, pero esto para mí es sumamente importante. Y quiero felicitar a don Alfredo Hernández Paz, que es el director de esta escuela, porque esto está marcando el desarrollo de la aeronavegación en la República Dominicana. Que tengamos una escuela de el nivel que tiene esa escuela para formar el personal que está como auxiliares de cabina, que está en estas labores en la República Dominicana. La verdad es que es sumamente importante, porque aquí cada vez más hay una mayor demanda por el crecimiento de nuestros aeropuertos, de la cantidad de vuelos que se van sumando hacia nosotros, y para la gente es muy agradable para el dominicano, cada vez que aborda algún avión, encontrar personal dominicano. Eso es sumamente agradable. Y estamos hablando también de oportunidades de crecimiento para la gente, porque es gente muy bien pagada, y tienen bastante demanda. Así que nuestras felicitaciones, y ojalá que esta escuela pues siga creciendo en todos los sentidos, y su personal no solo sea, digamos, empleado por las líneas que vienen a República Dominicana, sino también por las líneas que trabajan en toda nuestra área, a Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer hubo elecciones municipales en Venezuela. Tocaba escoger a unos 335 alcaldes y a un gobernador de Zulia Occidental. Pero estas elecciones se dieron solamente con la participación del oficialismo. La Mesa de Unidad Democrática, las tres principales fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática no participaron en estas elecciones y llamaron a no participar, porque ya partían de la experiencia en las elecciones para gobernadores que se dieron recientemente, que fue realmente un montaje de muy escasa competencia abierta, porque lo que ocurrió en ese caso fue que en los lugares donde había alguna posibilidad de que un candidato a gobernador de la oposición pudiera ganar, pues tenía previamente suspendida la participación. Y además, como la oposición tenía posiciones distintas, entonces, como no se unifica el voto, entonces sencillamente lo que se acude es a darle legitimidad a esas elecciones, y por eso entonces no participaron estas fuerzas, Voluntad Popular, que es la que encabeza Leopoldo López, Primero Justicia, que la encabeza Enrique Capriles, y el tradicional Acción Democrática, que está bajo el liderazgo
de Henry Ramos Alú. Maduro entonces aprovechó la ocasión para empezar a meter cizañas en relación a las elecciones presidenciales del 2018, porque ahora está amenazando con que los partidos que no se presentaron a estas elecciones y que llamaron a la gente a no participar, de hecho fue muy escasa la participación en esas elecciones, entonces que a esos partidos se les impida participar en las elecciones presidenciales del 2018. El oficialismo aprovechó estas elecciones para usarla como un instrumento de validación de la llamada tarjeta de la patria, que no es otra tarjeta que la misma tarjeta Solidaridad de la República Dominicana, pero allá instrumentalizada políticamente, porque la gente tenía que ir a votar, iba a votar y después iba y se registraba. Después de la constancia de que había votado, entonces iba y se registraba para decir que había votado y por lo tanto esa persona no iba a continuar teniendo problemas para la tarjeta de la patria. Pero el pobre que no se apareció a votar, la lectura era que no le interesaba la tarjeta de la patria y por ahí esto fue el mecanismo del que se valieron para poder llevar gente a votar a estas elecciones que se celebraron ayer en Venezuela. Ahí este señor Maduro habló de la posibilidad de presentarse al diálogo en la República Dominicana, pero yo no sé, ¿un diálogo para qué? ¿Y cuál es el sentido? Cuando este hombre cualquier escenario lo usa para denostar, para agredir a sus opositores, para irrespetar. Sobre esa base no hay esperanza de que haya un diálogo que pueda ser efectivo. Entonces, eso fue lo de las elecciones municipales de ayer en Venezuela. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral de Honduras ha dado los resultados de 4.700 y tantas actas que fueron a revisión por solicitud de la oposición. Y lo que ha dicho es que ese resultado no altera los resultados que ya había ofrecido. En consecuencia, Juan Orlando Hernández será proclamado como el ganador de estas elecciones, un ganador pírrico de las elecciones, aunque la diferencia es de unos 52.000 votos. En términos porcentuales, Juan Orlando Hernández tiene 42,98 y Salvador Nasralla tiene 41,39%. Esto no resuelve la crisis inmediata que hay en Honduras, pero ya la semana pasada habíamos pronosticado que esa situación no va a ser variada, no va a ser alterada, porque hasta ahora Estados Unidos ha estado en una situación de cierta indiferencia. Si se quiere, más inclinado hacia la proclamación de el candidato Juan Orlando Hernández, porque la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, o el encargado de negocios de esa embajada, que está haciendo las funciones de embajador, estuvo presente como observador de la revisión del proceso de las actas. Y si de ese proceso el Tribunal Superior Electoral ha dicho que no altera los resultados, en cierta medida eso
parecería que estaría comprometiendo a Estados Unidos con el resultado final. Pero independientemente de eso, ya habíamos dicho que siendo Salvador Nasrallah, estando visualizado como un delfín del señor Zelaya, mientras eso fuera así, difícilmente pues se iba a conseguir el apoyo necesario para provocar unas nuevas elecciones. Yo tengo el convencimiento de que esto de silenciar por 36 horas el conteo de los votos no se trató de una decisión individual del Tribunal Superior Electoral o de Juan Orlando Hernández. Es decir, ahí intervinieron los poderes fácticos de Honduras. Intervinieron los poderes fácticos de Honduras para provocar esa situación. Ante la posibilidad de que Zelaya volviera de nuevo a ser parte del poder o un actor importante del poder en Honduras, pues se produjo esa actuación. ¿Por qué? Porque esto fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Juan Orlando Hernández, hay que decirlo, que ahí hay un fallo de las encuestas. Orlando Hernández encabezaba las encuestas y se iba a imponer con relativa holgura en este proceso electoral, de acuerdo a lo que decían las encuestas. Entonces, si eso era así, sencillamente lo que había era que dejar que la gente fuera a votar y contar los votos. Pero parece que cuando la gente fue a votar y se contaron los votos, apareció la sorpresa de que si el conteo llegaba así hasta el final, entonces quien iba a ganar era Mel Zelaya. Ahí entonces se produce el apagón de 36 horas en el conteo, y cuando se vuelve al conteo, entonces resulta que quien ha ganado las elecciones es Juan Orlando Hernández. Eso lo podrán explicar de cualquier manera y va a ser sumamente difícil de aceptar. Entonces, esto agrava todos los problemas de ese país. Juan Orlando Hernández había tenido éxito en un tema que es crucial, que es el tema del pandillerismo y de las bandas de narcotraficantes, de los cárteles de narcotraficantes. Se había empezado un proceso de extradición, se notaban mayores controles sobre la criminalidad y la economía también. La economía pues daba señales de crecimiento, de avance. Sobre esa base él podía haber tenido tenía un mejor posicionamiento, pero probablemente esta maniobra con el problema de la Constitución, entonces acabó desprestigiándolo hasta el extremo que fíjense qué fue lo que hubo que hacer para poder mantenerse en el poder. Cerrar el conteo, trancarse a contar solo y entonces después ofrecer unos resultados como lo que se han alcanzado hasta ahora en Honduras. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, no quiero dejar de lamentar la situación que está viviendo el sur de California,
que es una reiteración, porque en octubre se habían producido fuegos forestales que habían abarcado más de 99,000 hectáreas. Entonces, y produjeron 43 muertos en octubre. Y prácticamente la industria del vino quedó diezmada porque se fueron las plantaciones de varias productoras importantes de vinos. Ahora, aunque la cantidad de hectáreas ha sido menor, pero menor si le sumamos entonces ya la cantidad de hectáreas anteriores, lo que California está viviendo es una verdadera tragedia. Porque si a las 99,000 hectáreas que fueron arrasadas en octubre, le añadimos por lo menos 81,000 hectáreas ahora, en esta semana, pues la situación es trágica, muy trágica. Estamos hablando ahora de apenas un muerto por la rápida actuación preventiva de las autoridades, pero de las consecuencias de salud todavía son impredecibles. Y hay unos 834 edificios totalmente destruidos y un espectáculo dantesco con una finca de caballos de pura sangre que se incineraron todos, murieron ahogados por el humo, y entonces después se achicharraron. Un espectáculo, la verdad, que sumamente penoso. Y hasta ahora no se sabe qué es lo que está produciendo esto. Sí hay una sequía y unos vientos que reproducen rápidamente estos incendios, pero la verdad es que es una tragedia espantosa la que está viviendo California. Bueno, señores, ayer, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, y esto a propósito del último acontecimiento en materia de derechos humanos, que fue una resolución de las Naciones Unidas que se adoptó en el 48, pasada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque se adoptó en el 48, la proclama se hizo en el 50, en el 1950, y ahí se produce la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. No es que todo lo que nosotros tenemos prácticamente como reconocimiento de los derechos humanos viene a partir de ahí, porque el documento fundamental en el que están basadas todas nuestras constituciones, el constitucionalismo moderno, parte de la Revolución Francesa, que el 26 de agosto de 1789, se produjo la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero escúchese bien, se está hablando del hombre, que después el término pasó a ser más generalizado. Cuando posteriormente se hablaba del hombre, se supone que se estaba hablando del ser humano. En esa época todavía no. Y después entonces ha habido que ser más preciso. Resulta que en esa declaración de 1789 habían dos categorías humanas
que no eran reconocidas como tales en esa declaración, porque ahí ni se hablaba de los derechos de la mujer, ni se hablaba de los derechos de los esclavos. Entonces, aunque ha sido uno de los grandes puntos de avances de la humanidad, esa declaración, y todo lo que nosotros tenemos, hasta esta propia declaración del 48, esa no es otra cosa que una reiteración de la declaración de 1789, pero ya con los conceptos, modernos, y entonces más abarcadora. En materia de respeto a los derechos humanos, si nosotros vamos a verlo desde el punto de vista dominicano, yo creo que nosotros, hasta por razones históricas, somos un país donde aparecen expresiones culturales de discriminación, pero no somos un país que se haya forjado en la discriminación de ningún tipo. Y además no tenemos base para eso. En primer lugar, cuando vivimos la época de la esclavitud, el tipo de esclavitud que se registró entre nosotros fue muy peculiar. Muy peculiar porque la miseria nos aunó a todos en la igualdad. El dueño de los esclavos era tan pobre como los esclavos. No había una gran diferencia, y prácticamente comían de lo mismo. Y vivían en cierta convivencia. Por eso es que sostiene el profesor Juan Bosch que realmente entre nosotros esa institución no se dio como tal, como se registró en otros países. Y en términos entonces de ascendencia social, a diferencia de otros países donde la ocupación futura estaba marcada por el nacimiento, por la clase en la que usted había nacido, eso tampoco nunca ha tenido efecto entre nosotros. Aquí la llamada clase gobernante es una clase gobernante que siempre ha sido de orígenes humildes, que ha venido de la pobreza. Todavía hemos pasado el tiempo que tenemos en democracia, hemos tenido incluso un desarrollo en la educación superior, y todavía en la República Dominicana no ha llegado a la presidencia de la República ningún estudiante de los mejores colegios, por no decir que no ha llegado un solo que haya sido fundamentalmente egresado de universidades privadas. El presidente Danilo Medina es egresado del INTET, pero primero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, esa ha sido nuestra sociedad. En una oportunidad, después del golpe de Estado, pues cuentan que el profesor Juan Bosch y el ministro Héctor Aristi, pues hicieron un viaje a París, y paseando por las calles parisinas, en un momento en que la figura de Don Juan aparecía en los medios internacionales por el asunto del golpe de Estado, es decir, que era una figura que no era una figura que podía pasar totalmente desapercibida. Entonces,
Aristi nota que la gente que le pasa por el lado a don Juan, como que le pasa y no lo conoce. No lo conoce, incluso los que los conocen no lo tratan con la reverencia que lo habían tratado en otros lugares. Y entonces Aristi le dice a don Juan, pero qué irreverentes son estos parisinos, fíjese, y este tipo de cosas. Y don Juan le dice a Aristi, agradece que nosotros nacimos en la República Dominicana. Si habríamos nacido aquí, tú fueras un limpiabotas y yo un profesor de escuela. Es decir, lo que está significando es que esta ha sido siempre una sociedad de una gran movilidad social. Entonces, aquí no puede hablarse de que haya tenido algún peso de alguna naturaleza la discriminación. Hay atrasos culturales y hay gente que pretende hacerlo. Hay atrasos, hay gente ridícula que pretende hacerlo, y sobre todo cuando usted ve a alguien que trata de discriminar, por lo general es una gente también de orígenes humildes que trata de discriminar a los otros. Pero en sentido general esta no es una sociedad donde eso haya sido una expresión. Nos quieren sentar en el banquillo de los acusados, nos quieren presentar como una sociedad en la que hay discriminación, porque hay un desborde de una inmigración ilegal que no ha tenido ningún control, y la República Dominicana pues tiene que hacer lo que han hecho todos los países del mundo para poder controlar ese tema. Y todas las medidas que se han tomado en la República Dominicana y que incluso no se han aplicado con el rigor necesario, han procurado eso, pero esas no son medidas discriminatorias, aunque hayan ONG y organizaciones que viven de eso, que pretendan proyectarla como violaciones a los derechos humanos. Cambio y fuera, Mauricio.